Hola a todos, soy el doctor Enrique García Bol y el día de hoy, 5 de mayo, hago este video donde quiero hablar sobre dos puntos: los fármacos que se están estudiando actualmente para utilizarlos como tratamiento de COVID-19 y qué es lo que sabemos hasta el momento sobre estos fármacos. Quiero resaltar aquí que esto no es una invitación para automedicarse ni para comprar o exigir X o Y tratamiento. La idea es simplemente hacer una pequeña revisión de los datos que existen hasta el día de hoy para los tratamientos del COVID-19. Ok, el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad de COVID-19. Sabemos que este virus se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan y desde entonces se ha esparcido por todo el mundo provocando una pandemia global. Clínicamente, los síntomas característicos son fiebre, tos, disnea y el gold standard para su diagnóstico es mediante RT-PCR o reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa, que es una prueba con una sensibilidad por encima del 95%. Seguramente ya todos estamos familiarizados con las medidas preventivas: el quédate en casa, lavado de manos, distanciamiento social, cubrirnos al toser, entre muchas otras, principalmente para evitar contagios. Pero, ¿qué es lo que sabemos sobre este virus, el coronavirus? El coronavirus o SARS-CoV-2 es un virus RNA de cadena simple o single-stranded, como vemos aquí, que ataca a las células del huésped mediante espinas virales, que se conocen como proteínas S o spike proteins, que estas se unen a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, sus siglas son ACE2, y bueno, tiene algunas otras proteínas características. Vemos aquí proteínas de la membrana, nucleoproteínas, vemos aquí el material RNA y algunas otras proteínas que se presentan en la superficie de este virus. Después de unirse a los receptores, el virus usa los endosomas de la célula del huésped para entrar a la célula. Posteriormente, la proteasa de serina transmembrana tipo 2, o por sus siglas en inglés TMPRSS2, va a facilitar la entrada a la célula a través de la proteína S o estas spike proteins que habíamos mencionado. Entonces aquí vemos cómo utiliza estas proteínas, estos receptores, para poder entrar y fusionarse con la célula del huésped. Una vez dentro se sintetizan poliproteínas virales que van a codificar para los complejos replicasa-transcriptasa. El virus va a sintetizar RNA a través de su RNA dependiente de polimerasa y por último se van a sintetizar estructuras para completar el ensamble y liberar nuevas partículas virales. Entonces realmente este virus tiene que entrar a la célula del huésped, utilizar la maquinaria de esta célula para poder sintetizar nuevas partículas. Y bueno, evidentemente con esto aumenta la replicación del virus y mientras más aumente más la carga viral, mayor pueden ser los síntomas de este paciente. Por otro lado, es importante mencionar que una vez que se da esta unión entre las proteínas de superficie del virus y se acopla a los receptores de la célula del huésped, se activan diferentes vías inmunológicas que van a permitir la liberación de diferentes factores, entre ellos algunas interleucinas, citocinas, factores proinflamatorios, entre muchos otros que van a poder generar un estado inflamatorio y podrán generar lesiones en el tejido que esté afectando. Ahora, en este esquema va a representar la respuesta celular inducida por el virus y aquí vemos algunos blancos propuestos para el tratamiento farmacológico. Entonces vemos que se están estudiando algunos fármacos para inhibir la entrada del virus, algunos fármacos que evitan la fusión y endocitosis del virus, algunos otros fármacos van a estar inhibiendo este paso en la proteólisis, la síntesis de proteínas, y algunos otros, principalmente anticuerpos monoclonales, van a estar inhibiendo la respuesta inflamatoria que se genera de forma secundaria tras la infección de este virus. Pero, ¿qué sucede cuando una persona se contagia por el virus y presenta un cuadro clínico grave? Además de la asistencia ventilatoria, el manejo sintomático, soporte cardiovascular, ¿qué tratamiento se le puede ofrecer? Existen tratamientos dirigidos para tratar específicamente al COVID-19,
¿O existen tratamientos preventivos? La respuesta en concreto es no, porque realmente esta pandemia representa un gran desafío para identificar fármacos efectivos para su tratamiento y su prevención, y en una situación diferente para identificar un fármaco efectivo, seguro y poder usarlo con pacientes, se deben someter a estudios preclínicos, ensayos clínicos, con sus respectivas fases 1, 2, 3 y 4, pero la desventaja es que en estos estudios pueden tardar entre 8 y 12 años para obtener resultados, donde generalmente son estudios aleatorizados, doble ciego, grupos control, estudian poblaciones grandes, pero bueno, con la pandemia actual no podemos darnos el lujo de esperar tanto tiempo. Y bueno, sabemos que ya han pasado apenas 4 meses desde que se detectó este virus por primera vez, y entonces los datos obtenidos a la fecha son en su mayoría estudios observacionales con poblaciones pequeñas, sin controles, son estudios no aleatorizados, sin anonimato, y algunos presentan conflictos de interés, entre muchos otros factores. Por lo que es muy importante saber interpretar los datos obtenidos que tenemos hasta el momento, lo cual es realmente el principal objetivo de este video, que es analizar la información de los fármacos más prometedores para el tratamiento y prevención de COVID-19, ya que los clínicos tratantes deben de dar el mejor manejo posible a pesar de las limitantes que se tienen con esta evidencia actual. De los fármacos que han recibido más atención para el tratamiento de COVID-19 son los siguientes. Uno de los primeros, hidroxicloroquina con acitromicina, antivirales como el remdesivir, otros fármacos como lopinavir, ritonavir, anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, sarilumab. También se ha cuestionado la participación del eje renina-angiotensina-aldosterona y algunos fármacos que inhiben este eje como los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina y algunos otros fármacos. Realmente se tiene reporte de más de 300 fármacos que están en estudio actualmente para evaluar su posible efectividad. Y bueno, realmente son una gran cantidad de fármacos que están en estudio. Entre ellos están algunos interferones, antagonistas histaminérgicos, glucosúricos, terapias biológicas, inhibidores de las JAK sinasas, antivirales, antibacterianos. En fin, hay una gran cantidad de fármacos que se están estudiando que pudieran tener un efecto favorable en estos pacientes. Ok, como ven, son demasiados los fármacos en estudio, por lo que únicamente nos vamos a centrar en los que han recibido más atención y empezaremos analizando los datos más relevantes con respecto a la hidroxicloroquina con acitromicina. Esta hidroxicloroquina es uno de los primeros tratamientos en estudiarse. Tradicionalmente se usa para el tratamiento de pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide e infecciones por malaria, pero se ha propuesto que tiene efectos antivirales al acidificar los fagolisosomas y quizás interrumpen el ensamble viral. Entonces, esta hidroxicloroquina en general se ha usado con gran cautela, ya que se han asociado con problemas oftálmicos, queratopatía, retinopatía y algunas cardiomiopatías. Ahora, este fármaco realmente atrajo mucho la atención porque un grupo de investigadores y médicos en Francia sugirieron que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina disminuye la carga viral en pacientes con COVID. Aquí vemos el artículo y únicamente con leer el título nos puede hacer pensar que es un tratamiento efectivo. En sí, el artículo no dice ninguna mentira, pero si analizamos los datos, podemos ver que es un estudio sin anonimato, no hubo un seguimiento adecuado de los pacientes, algunos de estos fueron trasladados a la unidad de cuidados intensivos, otros fallecieron y estos pacientes fueron excluidos, lo que va a meter un gran sesgo en los resultados. Además de que es un estudio no aleatorizado y únicamente se estudiaron 36 casos, donde 20 recibieron hidroxicloroquina y 16 fueron controles. Vemos aquí las conclusiones de los autores que dicen que a pesar de que es una muestra pequeña, ellos demuestran que el tratamiento con hidroxicloroquina asociado con acitromicina disminuye la carga viral en estos pacientes con COVID-19. Pero ya vimos que tiene algunas deficiencias de diseño este tratamiento y realmente no debería de generar tanta esperanza. Sin embargo, se empezó a hablar mucho sobre este tratamiento y llamó la atención de los medios de comunicación
Y principalmente fue porque este señor, Donald Trump, se enteró de la publicación y malinterpretó la información. Tuiteó al respecto y bueno, le dio muchísima importancia a un tratamiento que realmente no debería de haber sido tan relevante. Aquí, como ven, él está diciendo que esto va a generar un gran cambio en la historia de la medicina, que la FDA debe de mover montañas y hacer todo lo posible por iniciar el tratamiento con este tratamiento. Y bueno, realmente exageró o malinterpretó esta información, lo que hizo que la gente pensara que ya se tenía resuelto el problema y dejaron de tomar algunas medidas preventivas. Además de que en varios países, incluido México, se empezaron a hacer compras de pánico, por no usar otro adjetivo, y ahora los pacientes que tienen enfermedades reumáticas o lupus no consiguen fácilmente su tratamiento por desabasto. Se han publicado varios reportes sobre los efectos de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19, pero aquí les muestro este reporte preliminar que se publicó apenas la semana pasada, donde los autores no encuentran evidencia de que el uso de esta hidroxicloroquina, ya sea con o sin acitromicina, reduzca el riesgo de requerir ventilación mecánica en pacientes con COVID-19. Estos autores además hacen hincapié en la importancia de esperar por nuevos datos en estudios prospectivos, aleatorizados, estudios con controles, etc. Todo esto antes de difundir información al público, ya que pueden malinterpretar la información, y esto, bueno, principalmente haciendo referencia al comentario que hizo Donald Trump. Con lo mencionado hasta ahora, podemos decir que la clave para entender la complejidad de esta situación es la medicina basada en la evidencia, y aquí hay que ser claro sobre lo que conocemos y lo que no conocemos. Si un médico tratante decide usar hidroxicloroquina con acitromicina, es una decisión razonable, pero debemos decirle a la gente la verdad. No estamos seguros si esto va a funcionar y no hay evidencia sólida, y también hay que explicar que existe el riesgo de generar un daño. A pesar de esto, se siguen haciendo estudios con hidroxicloroquina. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la Unión Europea se están desarrollando estudios con cloroquina y con zinc como manejo profiláctico en personal de salud y que es vulnerable a infectarse por COVID-19. El estudio ya fue registrado ante los National Institutes of Health y probablemente en las próximas semanas podamos ver los resultados preliminares del estudio. ¿A qué voy con todo esto? Falta evidencia, no podemos descartar a la hidroxicloroquina, pero tampoco podemos afirmar que va a ser un tratamiento efectivo. Para esto necesitamos planear ensayos más grandes y más rápidos. Tenemos una motivación muy grande, por lo que no podemos esperar muchos años para obtener los primeros resultados, y por eso se están tomando muchas medidas. Por ejemplo, Estados Unidos ya inició un estudio con 15,000 voluntarios, todos son personal en las áreas de salud, la mitad está recibiendo hidroxicloroquina y la otra mitad está recibiendo placebo. Normalmente sabemos que estos estudios duran muchos años, entre 8 a 12 años, pero este durará únicamente 10 semanas, faltan de hecho 5 semanas para que termine el estudio, y bueno, aquí ya tenemos una población más grande, es un estudio aleatorizado, y pues los datos van a ser más sólidos, van a tener mayor consistencia. Por otro lado, tenemos otros ejemplos. En Francia se lleva a cabo un estudio con 1,200 trabajadores, todos del área de salud, los cuales están recibiendo hidroxicloroquina o una combinación con dos antirretrovirales que se utilizan para pacientes con VIH positivo. En concreto es el lopinavir y el ritonavir, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, pero estos ya habían fallado como tratamiento en pacientes con cuadros clínicos severos de COVID, pero se cree que podrían funcionar como preventivos. Este estudio está planeado para que dure 6 meses. Entonces, a finales de este año tendremos los primeros resultados. Parecerá ser mucho tiempo, pero no, realmente no lo es si lo comparamos con los ensayos clínicos que se utilizan de forma tradicional para la aprobación de un fármaco. Esto para someterlo para la FDA realmente llegan a dar mucho más tiempo que esto. Esto quiere decir que la hidroxicloroquina aún se considera como una posible alternativa, principalmente para la prevención, y los estudios que se están llevando a cabo son poblaciones ya mucho más grandes y se reportan ya resultados en un tiempo relativamente corto. Todos estos datos en conjunto
nos van a dar una mejor idea si realmente puede tener un efecto preventivo y si existe todavía la posibilidad que pudiera tener un efecto terapéutico, aunque esta parte terapéutica ya realmente la estamos descartando. El siguiente tratamiento del que hablaré es el Remdesivir y este es uno de los fármacos más prometedores, o era de los más prometedores, ahorita vemos por qué. Originalmente se desarrolló como un antirretroviral para el tratamiento de pacientes con VIH, ya que inhibe la RNA polimerasa y evita la síntesis de proteínas para ensamblar nuevas partículas virales. De los estudios que han generado más impacto está un artículo del New England Journal of Medicine, que es un Compassionate Drug Use, con resultados favorables, aunque cuestionables por el diseño del estudio. Pero primero, ¿qué es esto del Compassionate Use? Esto significa que se usa un fármaco nuevo, no aprobado, que se utiliza para tratar a pacientes graves que no tienen otro tratamiento alternativo. A diferencia de los fármacos que están en fase de investigación, este método permite el uso de nuevos fármacos sin la necesidad de desarrollar todo un ensayo clínico. Entonces, aquí está el artículo original que se publicó el 10 de abril y en general, en resumen, nos dice que 36 de 53 pacientes que recibieron tratamiento con Remdesivir presentaron mejoría clínica. Todos estos eran pacientes hospitalizados por COVID-19 severo. Pero ahorita vamos a ver algunos detalles. En específico, este es un estudio que se realizó con una gran variedad de pacientes. La N fue muy pequeña, o sea, la población, y no es un estudio aleatorizado y tampoco presenta un grupo control. Otros factores que nos hacen cuestionar a este artículo son los siguientes. Uno, como criterio de inclusión, pedían pacientes con 12 días después de la aparición de los primeros síntomas. Y bueno, esto solamente mete un sesgo ya que la viremia comienza a disminuir aproximadamente 12 días después de la infección y en este punto la infección se puede autolimitar. Segundo punto, la industria estaba involucrada. Aquí Gilead Science patrocinó el programa y ellos tienen la patente del Remdesivir. Eso nos tiene que hacer cuestionar también mucho este artículo. Tercer punto, como criterio de inclusión, pedían a cualquier persona con una saturación de oxígeno menor a 94%. Esto permitió que pacientes no tan graves con pronóstico alentador pudieran ingresar a este estudio. Cuarto punto, algunos pacientes no concluyen el estudio y no menciona realmente la razón por la que salieron del estudio. Y realmente, como último punto, estos resultados no son tan asombrosos. Mencionan una mejoría clínica en el 68% de los pacientes, pero algunos de ellos eran capaces de ventilar por sí mismos con oxígeno ambiental, lo que quiere decir que con o sin tratamiento tenían un buen pronóstico. Y de hecho, al final del artículo, los autores mencionan que necesitan ensayos clínicos para determinar si realmente es un fármaco efectivo o no. El artículo del que acabamos de hablar es un New England, por lo que realmente atrajo mucho la atención. Se empezaron a realizar varios estudios, pero ya en abril, 29 de abril, que fue justamente el mes pasado, hace pocos días, The Lancet publicó este artículo donde ya hace un estudio aleatorizado, doble ciego, con controles y es un ensayo multicéntrico. Con este estudio, que ya tiene una población mucho mayor, realmente los autores concluyen que el Remdesivir realmente no está asociado a una mejoría clínica en estos pacientes con COVID-19. Sin embargo, bueno, esto fue el 29 de abril, el 1 de mayo, hace muy poco tiempo, la FDA autorizó el uso como emergencia de Remdesivir, su aprobación para el tratamiento de pacientes hospitalizados con coronavirus. Entonces, realmente aquí tenemos ideas que hasta cierto punto se están contradiciendo, pero bueno, hay que tomar en cuenta la evidencia y existen más reportes, pero yo creo que con este resultado podemos inclinarnos más hacia el punto en que como tratamiento el Remdesivir no parece ser efectivo. Ahora veremos algunos datos sobre el Lopinavir y el Ritonavir. Estos son tratamientos usados para pacientes con VIH que inhiben la proteólisis y se sugiere que puede inhibir la síntesis de proteínas del coronavirus. Algunos reportes mencionan que estos fármacos inhiben la replicación viral, esto en estudios in vitro, y sugieren que pueden ser utilizados en el tratamiento de COVID.
Y ahora les voy a mostrar un artículo que ya se realizó con pacientes. Realmente aquí veremos una perspectiva diferente a los que hemos mencionado anteriormente. En concreto veremos esta publicación del New England Journal of Medicine que generó un gran impacto. Aquí vemos este estudio donde se utilizó lopinavir y ritonavir en adultos hospitalizados con COVID-19 con síntomas graves. Adelantándome, les comento que como conclusiones de todos estos autores, dicen que no existe ningún beneficio observable en este tratamiento más allá de un cuidado convencional. O sea, realmente no genera ninguna diferencia el uso o el no uso de este tipo de tratamientos. Es un ensayo aleatorizado con 199 pacientes que en resumen reportó el porcentaje de mortalidad a los 28 días. Presentando una mortalidad de 19.2% en los pacientes que recibieron el tratamiento, comparado con un 25% de los pacientes que no lo recibieron. El resultado realmente parece bueno, pero estadísticamente no fue significativo, con un valor de P de 0.32. En días ordinarios este valor sería considerado como no significativo, e incluso los autores del paper mencionan que no hay beneficio al usar el lopinavir y ritonavir, como lo vimos en las conclusiones. Sin embargo, estos no son días ordinarios, por lo que inmediatamente después de su publicación, médicos e investigadores rápidamente comentaron que una reducción realmente en la mortalidad del 5.8%, o sea, el 25 menos el 19.2% en la mortalidad en un tratamiento de 28 días es un resultado alentador y clínicamente es relevante, es decir, de 100 pacientes con COVID-19 severo, 5 pueden sobrevivir y pueden seguir adelante. Esto realmente podrá ser no estadísticamente significativo, pero clínicamente sí es relevante. Entonces aquí empiezan a cuestionar si realmente debemos aferrarnos a los valores de P tradicionales, que suele ser menor al 0.05, para definir si un resultado es significativo. Aquí en este caso en concreto se ha propuesto hacer el uso de análisis bayesiano, el cual es un tipo de inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. Y bueno, ¿qué más? Realmente el punto central en este video es no hay que abandonar resultados no alentadores, al menos no durante estos tiempos de pandemia, y debemos analizar los datos con más detenimiento, aunque tampoco debemos tener falsas esperanzas en estudios que parezcan alentadores, como lo vimos con el caso de la hidroxicloroquina. Debemos de tomar en cuenta que la medicina basada en evidencia no son únicamente ensayos clínicos aleatorizados, debemos aprender a apreciar e interpretar las ventajas y desventajas de todos los datos obtenidos y solo así estaremos cada vez más cerca de tener uno o varios tratamientos efectivos para esta enfermedad. El siguiente grupo de fármacos que veremos es el tocilizumab y el sarilumab. Estos son anticuerpos monoclonales dirigidos contra ciertas citocinas. Aún se encuentran en estudio y esperamos los resultados preliminares en las próximas semanas. Pero bueno, hasta el momento los involucrados en estos estudios reportan una gran mejoría en sus pacientes. Entonces veamos ahorita el mecanismo, cómo funciona. Cuando una persona se contagia de coronavirus, este infecta varias células y no solo a los neumocitos, también puede infectar a células del sistema inmune como macrófagos, células dendríticas o células presentadoras de antígeno y a monocitos. Tras ser infectadas, estas liberan factores de señalización como la interleucina 6, la cual generará diferentes respuestas en linfocitos, células endoteliales y entre otros. En pacientes con cuadro clínico grave, aumentan la síntesis y liberación de citocinas, lo cual se ha asociado a daño pulmonar. En este síndrome de dificultad respiratoria aguda se ha reportado fibrosis pulmonar en las autopsias. Por ello, en este artículo que vemos aquí, se sugiere que el bloqueo de la interleucina 6, una de las principales citocinas involucradas en la fisiopatología de la enfermedad, pues podemos tener un efecto favorable al bloquear esta respuesta. En concreto, en países como China se ha usado este tocilizumab y sarilumab, que son anticuerpos monoclonales que van dirigidos para bloquear los receptores de interleucina 6.
Con este, pues realmente no basta más que esperar a los primeros resultados para ver si realmente existe una alternativa o no para estos pacientes y podamos mejorar su cuadro clínico. Ahora, en este penúltimo apartado, más que analizar un fármaco para ver el posible tratamiento, veremos si existe una ventaja o riesgo al inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona y bueno, para esto quiero que veamos la siguiente imagen. Aquí vemos la interacción entre el virus SARS-CoV-2 y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí vemos la entrada del virus a las células. Habíamos mencionado que el virus presenta unas proteínas que se conocen como proteínas S o spike proteins, que permite su unión a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es este que vemos aquí de color morado. Después de que el virus se une al receptor, este se endocita junto con el virus y todos estos receptores se van a regular a la baja. Esto resulta en una acumulación de angiotensina tipo 2 y se cree que la activación local del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede modular la respuesta ante el virus y producir lesiones en el pulmón. Ahora en general los IECAs o ARA2, que son estos fármacos antihipertensivos, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina tipo 2, no han demostrado realmente ningún beneficio, pero tampoco existe evidencia sólida que recomiende suspender estos fármacos en pacientes con hipertensión. Ahora les quiero mostrar en este artículo que se publicó en Lancet. Se especula que en pacientes con diabetes mellitus o hipertensión, en tratamiento ya sea con IECA o ARA2, existe una regulación a la alta de estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, estos que ya habíamos mencionado, lo cual podría incrementar el riesgo de desarrollar un cuadro clínico severo o fatal de enfermedades por COVID-19. El problema con este estudio es que la gran mayoría de estos pacientes son adultos mayores, con comorbilidades, problemas cardiovasculares, metabólicos, y pues esto de entrada ya supone un riesgo en su cuadro clínico. Por otro lado, existen propuestas que plantean la posibilidad de que los IECAS y ARA2 puedan ofrecer un beneficio en estos pacientes con COVID-19. En concreto, me gustó más este artículo que se publicó el 31 de marzo, donde se menciona que, es un reporte con una población pequeña, únicamente 42 pacientes hospitalizados en China, obviamente con diagnóstico de COVID-19, que ya estaban en tratamiento con IECAS y ARA2, mencionan que hubo una menor tasa de severidad en esta infección, así como una reducción en los niveles de interleucina 6 en plasma. Aunque aquí también podemos cuestionar que en este estudio no se usaron controles, no fue un estudio aleatorizado y no existen criterios específicos de inclusión o exclusión en los pacientes, por lo que hay una gran variabilidad entre cada uno de ellos. Por ello, durante varias semanas se analizó la evidencia, se realizaron algunas juntas, todas fueron digitales, donde buscaban ver si realmente esto suponía un riesgo o beneficio, el uso de estos IECAS o ARA2, que son los antihipertensivos. Finalmente, la American Heart Association y el American College, así como otras reconocidas asociaciones europeas y canadienses, se reunieron y todas coincidieron en que se debe de continuar el tratamiento con estos antihipertensivos en pacientes que así lo requieren, sin que esto implique un riesgo para presentar un cuadro severo de COVID o aumentar el riesgo de contagio. Por último, les quiero comentar que en este journal de JAMA Cardiology confirman que no existe ningún riesgo al continuar el tratamiento con IECAS o ARA2 en pacientes con COVID. Y bueno, ya nada más para rematar este último artículo, donde es un reporte especial del New England Journal of Medicine, que nos confirma que no se debe agregar ni retirar ningún tratamiento que actúe en el eje renina-angiotensina-aldosterona, a menos que exista una indicación específica por parte del clínico tratante.
Por último, ¿por qué se sugiere el uso de anticoagulantes en pacientes con COVID-19? Pues primero, esta infección viral ya se ha asociado a un estado de hipercoagulación. El primer reporte fue en China, donde describen que 3 pacientes con COVID-19 que estaban graves presentaron coagulopatía y reportan anticuerpos antifosfolípidos y múltiples infartos cerebrales. Ya este grupo de investigadores y médicos ya estaba proponiendo el uso de anticoagulantes, ya sea con fines terapéuticos o profilácticos. Posteriormente, este tema del uso de anticoagulantes llamó más la atención cuando The Washington Post reportó que jóvenes de 30 a 50 años con síntomas leves de COVID-19, principalmente personas que habitaban en la ciudad de Nueva York, están muriendo por accidentes cerebrovasculares. Y bueno, ¿qué evidencia tenemos actualmente? Ya tenemos algunos reportes que muestran que pacientes con COVID-19 se complican con coagulopatías. Específicamente han presentado coagulación intravascular diseminada. Y bueno, este estado protrombótico ya supone un alto riesgo de tromboembolismo venoso. Y bueno, en general, la incidencia de estos tromboembolismos en pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos parece ser mucho mayor comparado a pacientes con otras patologías graves que también requieren la asistencia en unidad de cuidados intensivos, pero que no se han asociado con COVID-19. Además, se propone que el dímero D, que es un producto de degradación de la fibrina, puede ayudar al reconocimiento oportuno de pacientes en riesgo o para predecir su evolución clínica. Algunos otros resultados preliminares muestran que pacientes con COVID-19 que reciben tratamiento anticoagulante parecen estar asociados con una menor mortalidad comparado a los que no recibieron tratamiento. Y por último, recomendaciones recientes sugieren que todos los pacientes graves con COVID-19 deberían recibir profilaxis con anticoagulantes. Existen aquí ya varios reportes, uno muy importante, bueno, uno que también recibió mucha atención, que tiene mucho impacto, se publicó también en el New England Journal of Medicine el 8 de abril de este año. Y bueno, finalmente, pues queda claro que esta pandemia por COVID-19 representa un gran problema de salud pública y esta situación nos obliga a aumentar la velocidad y volumen con el que se llevan a cabo los estudios clínicos. Aquí debemos aprender a interpretar estos estudios e integrar toda la evidencia para ofrecer el tratamiento que ofrezca el mayor beneficio con el menor riesgo. Hasta hoy, que es 5 de mayo, no hay ningún tratamiento 100% efectivo para esta patología. Bueno, finalmente espero que les haya gustado el video. Muchas gracias y continuaremos evitando en la mayor medida de lo posible el contacto social. Muchas gracias y hasta luego.